Hermosos de mi corazón, ¿pueden creer que estaba grabando el video esta mañana, se me fue el wifi, yo me puse a putear y dije, no puede ser, que no pueda grabar, que no sé qué? El wifi se fue y ahora el wifi volvió y quiero que vean cómo el gráfico que literal se los mostré a la mañana, o sea, a la mañana era de día, ahora ya es de noche acá, tuvimos un take profit hermoso, 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 cerramos el trade más o menos por acá arriba. Súper lindo trade acá en GB Pecado. Este es literal el poder que tiene la estrategia. Como les comenté ayer, este trade fue analizado el domingo, nunca más se volvió a abrir el gráfico y solamente esperamos a que el precio nos saque por stop loss o por take profit. Ese es realmente el poder de Set and Forget. Así que nada, comentarles eso que me pareció como súper curioso. En cuanto al orden de los videos, lo que venía ahora es, vamos a ver un poco, les voy a presentar cómo es que está hecho el backtesting de los últimos trades para que ustedes puedan ir viendo ahí cómo es que se dan estos patrones. Lo que a mí me parece importante que ustedes hagan en este periodo de tiempo es agarren un gráfico, le ponen así, vamos a abrir por ejemplo el gráfico desde cero, le voy a abrir el euro dólar. Yo siempre abro los gráficos en Oanda, solamente para aclarar, por ejemplo acá, euro dólar siempre en Oanda o euro GBP siempre en Oanda. Forex.com y los demás no me gustan demasiado, pero bueno, para este ejercicio en particular sirve. Y lo que van a hacer es simplemente ponerse a marcar estructuras. Lo que yo quiero es que ustedes me digan si tienen dudas en cuanto a cómo marcar estructuras, dudas en cuanto a cómo considerar las zonas. A pequeño resumen, cada vez que tengo una estructura que es de continuación, la zona que a mí me interesa es el último punto de estructura para continuar subiendo. Y en caso de que yo tenga un patrón de reversión, la zona que me interesa es o el último punto de estructura o la zona del hombro, cabeza, hombro. ¿Cuál es mejor en este caso? Ambas son válidas, la verdad es que simplemente hay que ahí esperar una confirmación de precio, entonces ambas vamos a tenerlas en cuenta. Por ejemplo, se vienen para acá y lo que vamos a estar haciendo es, como les decía, yo siempre trato de agarrar la punta del gráfico para empezar a marcar desde abajo hacia arriba y de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha. Esto me hace alto, bajo, alto, bajo. Por ejemplo, lo que yo quiero ir viendo es cómo es que interactúa todo esto. Entonces acá le marco el bajo, le marco el alto, le marco el bajo. Por ejemplo, acá me doy cuenta de que esto rompe por encima. Esto rompe por encima. ¿Por qué para mí esto que está acá es todo un movimiento completo? Porque yo lo que miro son estas ondas, estos picos, estos techos, estos montañas, estas... A mí me sirve mucho verlo como dice Alex. Alex dice que son codos. A mí me sirve mucho verlo así. Lo que yo necesito ver es que el precio, para yo considerar un movimiento, me haya hecho esta montaña. Necesito ver este espacio. Como acá ven que esto deja un espacio. Acá esto no deja espacio casi. Esto es como todo un movimiento único para mí que sube hacia arriba. Esa es la diferencia. Por ejemplo, entre esto me hace así, esto es un único movimiento que sube acá. Acá no hay ningún tipo de pico en esta vela. Esto es un único movimiento que sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, siguiendo con este ejemplo que venía acá, fíjense cómo el patrón que se da ahora es un patrón de reversión, porque el precio venía bajista y rompe alcista. Entonces, en el momento en el que el precio rompe, me tengo que preguntar cuáles son mis zonas. Mis zonas son último punto de estructura, o la zona del hombro, cabeza, hombro. Hay veces que estas zonas están muy juntas, tranquilamente pueden borrarlas y sin poner todo como una única zona, también es válido. Entonces, en este caso esto rompe así hacia arriba y mis zonas serán, por ejemplo, primer zona la tenía por acá y la segunda zona la tenía acá, en el punto del hombro, cabeza, hombro. Van a ir, al principio es medio difícil de darse cuenta, pero van a ir afilando el ojo poquito a poquito. Fíjense que esto vuelve a la zona del hombro, cabeza, hombro y respeta hermosamente hacia arriba. Entonces acá el patrón que hace es un patrón de continuación, porque el precio ya estaba alcista. Fíjense que esto me hace alto, bajo, alto, bajo. Acá está alcista. Pequeño retroceso, vuelve, se pone alcista. Entonces acá la zona que a mí me interesaba era la zona del último punto de estructura. La zona del último punto de estructura, paren que lo vamos a hacer bien, así no se me confunden. Esto rompe acá hacia arriba. La zona que a mí me interesaba era la zona del último punto de estructura. Estaba ahí arriba. Estaba acá la zona. ¿Sí? Mientras el precio esté por debajo, a mí no me interesa entrar por el momento, no me interesa entrar por el momento. Ahora, cuando el precio, por ejemplo, con esta vela, con esa vela que está por ahí, cerró por encima, quizás no se llega a ver la diferencia.
Pero en cuanto esta vela que está acá cierra por encima, entonces ahí a mí es que ahí sí me interesa entrar en el trade. Y fíjense que hubiese sido un trade muchísimo más limpio, porque esto me hace alto, bajo, alto, el precio se va más abajo de mi zona, no pasa nada, yo simplemente tengo que esperar, si respeta la zona bien, si no la respeta no pasa nada. Y en este momento en el que el precio utiliza acá la zona como piso, es que yo pienso en entrar. Entonces, alto, bajo, esto me genera este bajo, esto vuelve a romper hacia arriba. Entonces, acá tengo un patrón de continuación. ¿Cuál es la zona que me interesa? La zona del último punto de estructura. El precio vuelve, respeta hermoso. Alto, bajo, alto. ¿Qué tengo acá? Un patrón de continuación. Acá también lo había tenido, pero bueno, fíjense que el precio acá nunca llegó a volver hasta tan profundo. Normal, puede pasar. Si el precio me vuelve a generar una estructura por encima, vuelvo a marcar cuáles son mis altos y bajos. Entonces acá el mercado me hace un alto, bajo, alto. Patrón de continuación, utilizo esta zona como último punto de estructura. Esto me hace alto, bajo, alto, rompe hacia abajo. Una vez que el precio rompe hacia abajo, yo tenía dos posibles zonas. La zona del último punto de estructura y la zona del hombro, cabeza, hombro. El precio no respeta ninguna, ok, simplemente continúa subiendo. Alto, bajo, alto, acá el precio no hacía nada. Esto acá termina rompiendo, fíjense que rompe con estos cuerpos que andan por acá. Esto parece medio confuso como de ver bien cuáles son los cuerpos y cuáles no. Siempre la opción es el que esté más claro, literal. Entonces para mí esto acá termina rompiendo por primera vez, ¿no? Entonces esto rompe acá. En el momento en el que esto rompe, que tengo un patrón de reversión, el precio venía alcista y me rompe bajista. Cada vez que tengo un patrón de reversión, si el precio venía alcista y me rompe bajista, mis zonas van a ser mi último punto de estructura o la zona del hombro, cabeza, hombro. Entonces tengo primera opción, último punto de estructura, hombro, cabeza, hombro. Entonces en este caso, cuando el precio rompe acá, vamos a borrar, 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 esto hace alto, bajo, alto. Esto acá no había roto con cuerpo, entonces acá no pasaba nada, pero en cuanto esto rompe acá con cuerpo, me tengo que preguntar cuál fue el último punto de estructura. Y acá el último pico, ¿sí? Había sido este interno que hay acá. Recuerdan que yo les dije que si el precio hace, por ejemplo, esto, y acá me hace un pequeño intento por romper, y esto termina rompiendo, mi último punto de estructura es este. ¿Sí? Eso es exactamente lo que pasó acá. Fíjense cómo el precio me hace alto, bajo, alto. Acá intenta y el precio termina rompiendo hacia abajo. Entonces, ¿cuál es el último punto de estructura de esta zona? El último punto de estructura de esta zona vendría siendo estos cuerpos que andan por acá. Los últimos puntos de estructura siempre se marcan en los cuerpos. Entonces, alto, bajo, alto, bajo. Esto acá podríamos haber dicho que hace un bajo, alto, bajo. Está medio confuso, también se podría haber entendido como un único movimiento. Normal, sí puede pasar. Entonces esto hace alto, bajo, alto, bajo. Por ejemplo, acá en este caso hubiésemos tenido esto también como último punto de estructura. Fíjense que el precio de respeta súper. Alto, bajo, alto, bajo. Fíjense que acá pasaba lo mismo. El precio rompe por debajo. Perdón. Alto, bajo, alto, bajo. ¿A dónde vuelve el precio? Hacia el último punto de estructura y hace un movimiento hacia abajo. Vuelve el precio hacia el último punto de estructura y hace un movimiento hacia abajo. Lo que quiero que ustedes hagan es que vean esto por ustedes mismos, traten de marcarlo, traten de entender dónde están los patrones. Esto acá hace, veníamos de una tendencia bajista, rompe hacia arriba. Una vez que el precio rompe hacia arriba, ¿cuáles son las zonas que tengo? Último punto de estructura o la zona del hombro, cabeza, hombro. La primera zona que tengo acá es esta zona del último punto de estructura. ¿Sí? Último punto de estructura, el precio sube, alto, bajo, alto. Este acá no había llegado a romper, entonces este acá no se había tenido en cuenta. Este acá no se había tenido en cuenta. El precio termina de romper, ya les digo, a ver. Para yo fijarme si rompió o no rompió, supónganse que estoy justo en esta estructura, le voy a poner una línea en los cuerpos y una línea en los cuerpos de arriba, porque quiero ver qué vela cerró por encima o por debajo. Entonces acá, por ejemplo, vemos que estos cuerpos no cerraron por encima. Entonces, para este punto, el precio seguía alcista acá, porque nada cerró por encima de estos altos. Esto seguía alcista,
Inclusive teniendo en cuenta de que esto genera esta estructura interna, seguíamos alcistas. Solamente hasta el momento en el que el precio rompió ahí es que esa estructura pasó a ser bajista. Y fíjense qué casualidad que el precio rompe acá, alto, bajo, alto, rompe, y cuál es el último pico que hizo que el precio termine yéndose hacia abajo, el último punto de estructura. ¿Sí? Este es un patrón que van a ver que se repite mucho, 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 mucho en el mercado, así que traten de estudiarlo. Es tan sencillo como decir, dependiendo de dónde estoy, si el precio viene subiendo, siempre voy a estar buscando últimos puntos de estructura. Si el precio me consolida, normal, no pasa nada, esperamos. Y si el precio me empieza a cambiar de dirección, siempre que el precio me rompa y me haga un patrón de reversión, lo que me interesan son o últimos puntos u hombro, cabeza, hombro. Son los dos grandes patrones y es lo más importante que se tienen que llevar estos primeros días. Voy a hacer algún ejemplo más. Vamos a ver alguno que no tenga tanto que ver. Por ejemplo, puede ser GBP Yen. Bueno, GBP Yen que estábamos esperando un trade. ¡Ay, por favor! Es tan hermoso esto. Fíjense, estábamos esperando un trade acá. No me acuerdo qué es lo que estábamos esperando, pero fíjense lo bien que estaba marcada esa zonita. Esto fue el viernes, el lunes era este movimiento súper lindo que se dio. Pero bueno, vamos a agarrar uno bien en blanco. Bueno, acá estamos en una tendencia que es bastante alcista, así que normal, vamos a analizarlo. Voy a ir bien desde acá, cosa de que tener bastantes ejemplos. Empiezo bien desde arriba. Fíjense que estos gráficos yo los estoy agarrando al azar, ¿sí? No es que tienen nada raro ni están preparados, realmente son patrones que se repiten todo el tiempo. Por ejemplo, a ver, esto me hace alto, bajo. Si esto está raro, simplemente lo salteo, no me interesa. Si hay una duda, no me interesa estar en el trade. Entonces es como para el tema de hacer backtesting o para el tema de ver dónde hubieron trades o no hubieron trades. Si hay duda, descártenlo, no pasa nada, no hay problema, hay tantos trades que no pasa nada. Esto, por ejemplo, hace alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo. Rompe hacia abajo, esto se devuelve hacia... Podríamos considerar que se devuelve, o sea, podríamos considerar alto, bajo, y esto se devolvería a la zona del hombro, cabeza, hombro. Vuelve el precio a continuar todo este movimiento bajista. En este caso, por ejemplo, fíjense que mis altos y mis bajos, esto genera este alto y este bajo. En el momento en el que, por ejemplo, el precio me hace alto, bajo y vuelve acá, todo esto es parte del impulso que está haciendo el precio. Entonces, normal, simplemente se continúa, no pasa nada. Vamos a ver bien el momento en el que el precio rompió ahí. Por ejemplo, esos cuerpos ahí rompieron. Entonces, esta estructura me hacía alto, bajo, alto. Esto rompe acá. ¿Y cuál es el último punto de estructura? Rompe, vuelve al último punto de estructura. Acá teníamos un posible trade. Alto, bajo, alto, bajo. Esto que está acá no rompe por encima ni por debajo. O sea, simplemente es siguiendo la estructura. Miren, vamos a marcarlo bien. Este sería el alto y este sería mi nuevo bajo. Alto, bajo, alto, bajo. Las zonas que a mí me interesaban eran estas, porque esta era mi último punto de estructura. Y fíjense que, por ejemplo, ya sea que nosotros queremos entrar esta primera vez acá, hubiésemos entrado en ventas y también podríamos haber vuelto a entrar en ventas acá cuando el precio vuelve a utilizar esta zona. Ya vamos a ver bien cómo es que el precio la utiliza, pero acá básicamente la utiliza como techo. Fíjense que tenemos una vela envolvente ahí. Entonces el precio vuelve al último punto y cae. El precio acá cae, por ejemplo, este vendría siendo mi bajo, este vendría siendo mi alto, y la zona que tengo es esta zona. Fíjense que acá el precio, por ejemplo, podríamos haber llegado a haber tenido alguna posible pérdida. No sé si ahí el precio confirmó, pero bueno. Alto, bajo, acá esto no hacía nada, esto rompe hacia arriba. Fíjense que por lo general si el precio no tiene un movimiento como demasiado claro, no va a ser demasiado tampoco. Esto hace alto, por el momento nada, esto rompe acá hacia arriba, no había mucho que hacer, podríamos haber tenido algún posible trade acá, en la zona de los cuerpos del hombro, cabeza, hombro, pero realmente el precio no tuvo casi nada de reacción. Y esto me hace alto,
bajo, alto, bajo. Acá, por ejemplo, el precio vuelve. Esta acción de precio en particular no estaría siendo el mejor para mostrarles el ejemplo que les quiero mostrar, pero el precio vuelve a romper y entonces ahora tengo este alto y este bajo. Y el precio me hace alto, bajo. Las zonas que tengo son las zonas del último punto de estructura. Acá el precio no hacía demasiado, normal. Alto, bajo, alto. Esto rompe acá por encima. Fíjense que la vela cierra por encima de mis últimos puntos anteriores. En cuanto el precio cierra por encima, las zonas que a mí me interesan son el último punto de estructura. Acá sí el precio respeta súper. Alto, bajo, alto. Y vamos a ver bien cuando el precio termina de romper. Esto del precio me genera este alto, el precio me genera este bajo. Entonces, esto me hace alto, bajo, alto, bajo. Acá normal, el precio no hacía demasiado. Alto, bajo, alto. Esto hace este patrón de reversión, ¿ok? Alto, bajo, alto, bajo. Esto yo no los considero como codos, realmente no me parecen como demasiado fuertes. Lo hubiese considerado como todo un único movimiento que probablemente descartaría porque esto no está del todo claro para mí. Y si no está del todo claro es como no. O sea, porque quizás hay veces que puedo pensar que esto sí es un codo y hay veces que puedo pensar que esto no es un codo. Tiendo a pensar por lo general que este tipo de patrones no son codos, pero bueno, ya es como literal, si hay algo raro es cuestión de descartarlo. Entonces, esto por el momento no hacía nada, esto empieza a ser una estructura interna que no la voy a tener en cuenta porque como esto no está claro, como yo no sé muy bien qué es lo que pasa acá, como todo esto prefiero descartarlo. Y directamente venimos a esta parte de acción de precio que estaba bastante más clara. Fíjense, para que se den una idea, todas estas fechas son del 2020. O sea, realmente me fui un poco atrás en el precio, pero bueno. Alto, bajo. Esto me hace un alto, esto me genera un bajo, esto me genera un alto. Entonces acá volvemos a lo mismo. El precio me está generando una continuación y lo que tengo que marcar yo acá es mi último punto de estructura. Solamente cuando el precio utilice mi último punto de estructura como piso es que yo tengo posibles trades. Por ejemplo, en este momento que el precio caía acá, no tuvimos ninguna reacción. El precio simplemente se pone por debajo y tal, no pasa nada. En el momento en el que el precio me hace alto, bajo y me vuelve a generar acá un movimiento hacia arriba, entonces mis altos y mis bajos, el precio me está dejando este alto, el precio me está dejando este bajo y mi último punto de estructura vendría siendo este que estaba por acá. ¿Sí? Normal, acá el precio la verdad no hace demasiado. Alto, bajo. Alto, bajo, el precio rompe acá por encima, vuelve, no hace demasiado. Fíjense cómo todo esto era como gran parte de una consolidación que nosotros no teníamos por qué habernos dado cuenta antes. Esto simplemente se pone a consolidar acá. Parecía como que había roto, pero vuelve a consolidar acá. Parecía como que había roto, pero vuelve a consolidar otra vez. Y acá fíjense que en esta zona que era el último punto de estructura, el precio me hace alto, bajo, consolida, consolida, bla, 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 y termina yéndose hacia arriba. En cuanto el precio rompe hacia arriba, otra vez, punto por encima, este sería mi nuevo alto, este sería mi nuevo bajo, y ya mi último punto de estructura vendría siendo esta zona que estaba por acá. Entonces me posiciono en los cuerpos y lo que yo hago para marcar las zonas es marcar dónde están los cuerpos cercanos, o sea, dónde yo veo para mi derecha que hay cuerpos que cerraron cerca. Por ejemplo, veo que esos que están ahí cerraron cerca. Entonces yo sé que ahí tengo una zona de interés. Podría también, por ejemplo, haberles marcado a estos cuerpos que estoy marcando en cuestión con respecto a estos cuerpos que están un poquitito más arriba. Eso ya lo van a ir ustedes viendo más que nada a ojo. Es a ojo realmente. Pero lo que sí o sí tienen que marcar es estos cuerpos. En estos cuerpos, por lo general lo que se hace es, en los cuerpos se marca una línea. Y sobre la línea lo que quieren ver es qué cuerpos cerraron cerca. Entonces, por ejemplo, yo lo que haría es marcar con esos que andan ahí. Entonces, bien, ahí tenemos ese punto, el precio acá me hace alto, bajo, me vuelve a romper por encima, realmente acá en la zona del último punto de estructura estaba muy por encima, no tenía demasiado sentido buscar algún posible trade ahí, normal, simplemente hay que esperar. Es como, siempre que el precio no esté posicionado, por ejemplo, me preguntarán, ¿qué hago mientras el precio está todo este tiempo acá por debajo de la zona? Nada, se van a ver otro par, literal. Acá esto había roto hacia abajo, alto, bajo, alto, bajo. Hubiésemos esperado quizás posibles trades acá, no se dieron, ok. Vuelve el precio a romper por encima. Y otra vez, vuelvo a marcar.
últimos puntos de estructura. Literal es así, literal es marcar, es identificar patrones y ver qué se puede hacer con eso. No piensen que solamente marcando la estructura semanal van a llegar a la conclusión de un trade. Lo que yo más quiero con este ejercicio es que solamente entiendan el tema de dónde tiende a rebotar el precio y cómo identificarlo. Cualquier duda que tengan con respecto a cómo identificar tendencias o a dónde son las zonas en las que esperamos al precio, me preguntan. Ahora sí lo que voy a hacer es ir a... Ay, tengo 4% de batería. Voy a conectar la compu. Vamos a ir al backtesting para que vean bien cómo con los trades anteriores podemos llegar a las mismas conclusiones.